día, si os acordáis, Juan Ramón estuvo explicando un poquito lo que era la palabra de Dios, un poco de introducción, y se centró especialmente en la primera parte del Génesis, que contaba la historia del pecado original y de Adán y Eva. Ahora vamos a intentar hacer hoy una cosa, yo cuando lo estaba preparando el otro día decía, bueno, que intentar ver todo el Antiguo Testamento, es decir, toda la historia del pueblo de Israel, intentar en 35 minutos ver lo que ha pasado en 1000 y pico años, ¿vale? Entonces, vamos a intentarlo. Y luego también quería contaros un poquito, que eso es más rápido, a ver si da tiempo, yo creo que sí, qué papel tienen los profetas en la historia del pueblo de Israel, que tienen un papel pues, en una época determinada muy concreto, que se habla de los profetas, y nos hablan de los profetas, los niños hablan de los profetas, pero yo creo que no saben muy bien quiénes eran los profetas, porque a veces parece que son un poco locos, que van por ahí diciendo, oráculo de Yahvé, oráculo del Señor, y decimos, ¿qué está diciendo esto? Y luego también los libros sapienciales, y especialmente el libro de los salmos, ¿vale? Los salmos en la liturgia de la iglesia, sabéis que son súper importantes, pues vamos a intentar ver un poquito qué es, ¿vale? Bueno, empezamos con Sansán, que es el primer personaje que aparece en la historia del pueblo de Israel. Abraham, ¿vale? Mirad, Abraham, tenéis ahí el mapita, a la derecha era de ese pueblo que pone en inglés Ur of Chaldeans, pues de Ur de los Caldeos, o como se pronuncia, no se me pronuncia, Ur. De Ur de los Caldeos era Abraham. Abraham, la historia lo sitúa aproximadamente en el año 1900 a.C., es decir, aproximadamente 2000 años antes de la venida del Señor. Es la primera persona a la que Dios se revela como tal en el Antiguo Testamento. A partir de Abraham, de hecho Abraham sabéis que se le llama, ¿no?, el padre de los creyentes. A partir de Abraham comienza toda la historia del pueblo de Israel, que es también en parte nuestra historia, ¿no? A mí Abraham me resulta como una persona súper entrañable, porque gracias a que él se fió de Dios, pues nosotros probablemente estemos hoy aquí, ¿no? Y gracias a que él dijo sí a Dios, pues comienza toda la historia tan preciosa que va haciendo el Señor con el pueblo de Israel. Bueno, Abraham era un hombre que eran nómadas, él vivía en ese pueblo, ¿no?, en Ur de los Caldeos, y la Biblia, ¿no?, si leéis el libro del Génesis, en el capítulo 12, sin ton ni son, Dios le habla y le dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Abraham marchó, como le había dicho el Señor. O sea, Abraham recibe esta palabra de Dios y él se fía absolutamente, porque a él ni le habían hablado de Yahvé. Sabéis que los alrededores de los pueblos de Abraham eran politeístas, o sea, un Dios único no existía. Abraham escucha esa voz de Dios, sabe que es de Dios y se fía, ¿no? Y hay dos promesas que le hace Dios. Por un lado, Dios le hace la promesa de la tierra, ¿no?, vete hacia la tierra que te mostraré, y por otro lado le hace una promesa de descendencia, haré de ti una gran nación. En estas dos promesas, en la promesa de la tierra y de la descendencia, Abraham se fía de Dios y marcha, ¿no? Es muy bonito porque la tierra de Canaán, que lo tenéis ahí, ¿no?, que es la tierra que Dios le promete, tiene que pasar, todo eso es desierto. Es cierto que es una zona muy fértil, porque están ahí los ríos esos, ¿no?, el Tigris y el Éufrates. Es una zona muy fértil, pero tiene que atravesarlo andando. Esto son varios días, andando por el desierto, y meses y quizás años. O sea, entonces, todo ese camino lo tiene que hacer Abraham para llegar a la tierra prometida, ¿no?, a Canaán, a la tierra de Israel. ¿Qué ocurre? Que Canaán también no estaba vacía. Canaán estaba ocupada por otros pueblos. Entonces, a mí, Abraham me parece impresionante, porque sabiendo que esa tierra está ocupada, se fía de Dios y dice, vale, hecha como que fiado en ti, me voy donde sea, ¿no? Que yo creo que muchas veces así nos falta a nosotros. A nosotros el Señor nos pide cosas muy pequeñitas y muchas veces no nos fiamos y decimos, ay, y recelamos, no. Abraham le pide algo grandísimo, y es que dice la Biblia, Abraham marchó como lo había dicho el Señor, o sea, sin resistir, sin protestar, se fía totalmente, ¿no? Entonces, bueno, cuando en Génesis 15, del capítulo 12 al 15, nos cuentan distintas cositas que le van pasando a Abraham en ese caminar. Han pasado 10 años desde que Abraham le había dicho desde que Dios le había dicho a Abraham la primera promesa, ¿no?, sal de tu tierra. En esos 10 años no había vuelto a escuchar la voz de Dios. Abraham está 10 años sin escuchar la voz de Dios directamente. Se sigue fiando en esa promesa. Entonces Abraham, es muy bonito, si leéis el texto es muy bonito, empieza como un poco a desconfiar, a decir,
Señor, me habías prometido una descendencia que no llega porque no tengo hijo, me habías prometido una tierra que mira dónde estoy, me estoy peleando con todo el mundo y aquí no pasa nada. Y entonces es muy bonito porque Dios vuelve a ratificar de nuevo la promesa con Abraham, ¿no? Además, le saca, dice que, bueno, se cuenta la Biblia, no están como en la tienda, ¿no? Ellos eran nómadas, estaban en las tiendas, dice que Dios como que le saca, ¿no? Y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Entonces como que le vuelve a renovar, como fíjate, Abraham, que sí, ¿no? Claro, yo digo, a 10 años sin escuchar a Dios, has dejado todo y esto sigue igual, yo creo que desconfiaría, pero vamos, al mes, al siguiente mes, ahora pasan 10 años para que desconfíe. Y después siguen otros 15 años sin descendencia y sin la tierra. Entonces ahora me va a decir, Señor, ¿te acuerdas que tú hace 25 años me habías dicho que me ibas a dar una... Y ahí es muy bonito también porque ya Dios, de hecho, Abraham tuvo, no sé si lo sabéis, tuvo un hijo con una esclava suya, con Agar, porque decía, bueno, pues si no es con mi mujer, me lo dará con la esclava, ¿no? Y dice el Señor, no, no, con tu mujer, con Sara, y ahí es cuando Sara se ríe, y dice, sí, hombre, yo ya que estoy bien, me vas a dar todavía un hijo, ¿no? Cuando Sara se ríe, ¿no? Y dice Dios, ¿por qué te ríes? Porque no te fías, ¿no? Entonces, en Génesis 17, que han pasado 25 años, ¿vale? Desde que Abraham salió de allí de su pueblo, Dios vuelve a ratificarle la promesa y le cambia el nombre. Ahí pone Abraham, al principio se llama Abraham, sin la H es intercalada, dice, a partir de ahora te llamarás Abraham, que significa padre de una multitud de pueblos, ¿no? El pobre que yo pienso, que bueno era, porque si a mí Dios me cambia el nombre, me llama padre de una muchedumbre de pueblos, Dios que no tengo hijos, yo diría, Dios se está riendo de mí, ¿sabes? O sea, ¿qué es esto, no? Y sin embargo, qué bueno es Abraham que se sigue fiando de Dios, que sigue amando a Dios totalmente, ¿no? Y ya por fin tiene Isaac, ¿vale? En el capítulo 21, o sea, Génesis 21, o sea, empezamos en el Génesis 12, en Génesis 21, que han pasado 25 años, es cuando Dios, una de las promesas que la descendencia la cumple en Abraham, ¿no? Y tiene ahí su hijo Isaac. ¿Qué pasa? Que luego va Dios y le dice, ahora a ese hijo tuyo que le quieres mucho, que amas a dar, vete y sacrifícamelo. Claro, yo digo, o sea, a ver, si nos paramos a pensarlo, es increíble. O sea, porque dices, es cierto que a nosotros nos resulta chocante por el tema de la cultura. O sea, a nosotros nos pide Dios que sacrifiquemos un hijo y pensamos que bruto eres, tal. Es cierto que hace 2000 años antes de Jesús, en la cultura mesopotámica y tal, era muy común que la gente sacrificase los hijos a los dioses. De hecho, también sabéis que los dioses estos de América Latina, bueno, todos estos, ¿no? Egipto y tal, sacrificaban los hijos y eso era una ofrenda agradable a Dios, ¿no? A nivel cultural, a Abraham no le chocó que Dios le pidiera sacrificar a su hijo, porque eso era algo que en los pueblos de alrededor se hacía, sino que yo entiendo que lo que chocaría era como, joder, Señor, o sea, me acabas de dar al hijo que llevo un montón de tiempo esperándolo y ahora me pides que lo sacrifique, ¿no? Y si leéis el texto es muy bonito porque dice, está en Génesis 22 el texto de sacrificio de Abraham, ¿no? Dice que Abraham madrugó para subir al monte Moria donde iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Y es muy bonito porque a mí me hace mucho pensar, ¿no? O sea, yo madrugo para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Yo soy fresca y diligente, muchas veces no, soy una perezosa, y más cuando algo no me gusta. O sea, aquí Abraham iba a sacrificar a su hijo, madruga para hacer lo que Dios le pide, ¿no? Y está pronto, ¿no? Además, cuando va subiendo con Isaac, bueno, si recordáis el texto, ¿no? Le dice Isaac, Padre mío, ¿dónde está el cordero? Y le dice, Dios proveerá el cordero, ¿no? O sea, Abraham llevaba 25 años queriendo escuchar Padre mío, y ¿sabes? O sea, a mí realmente me parece impresionante la fe de este hombre, lo que se fía de Dios, la confianza que tiene en él, ¿no? Y, o sea, como darnos cuenta de que también en nuestra vida, o sea, Dios nos lo pide todo, incluso muchas veces lo que el Señor nos da, y nosotros tenemos capaces de dárselo todo, tenemos que ser capaces de eso, ¿no? De entregarle todo al Señor, porque si Él nos lo pide, es porque algo bueno va a sacar de ello, ¿no? Aquí, de hecho, Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo, ¿no? Pero si lo hubiera permitido, algo muy bueno sacaría también de ahí. O sea, cuando Dios nos pide algo, tenemos que tener la confianza de que si nos lo está pidiendo Dios sabe más que nosotros, ¿no? Y Dios sabe más. Entonces, bueno, Isaac sobrevive
gracias a Dios, nunca mejor dicho, y tiene a 2 hijos, que son Jacob y Esaú, ¿vale? Ellos saben que desde el seno de la madre se llaman fatal, o sea, se llevaban a matar. El primogénito es Esaú, pero por distintas cosas que también lo cuenta el libro de Génesis, Jacob acaba siendo el primogénito. A ver, se dice como que Jacob roba la primogenitura a Esaú, no exactamente, porque Esaú también la desprecia un poco, entonces Jacob eso lo aprovecha. Bueno, hay varios capítulos que van narrando esto. El caso es que Jacob se marcha a otro pueblo para tener allí a su mujer, y Jacob al final tiene 12 hijos, ¿vale? Que son los 12 hijos famosos, de los que luego serán las famosas 12 tribus de Israel. Uno de los hijos es especial, que es José. José es el hermano pequeño, el hijo pequeño de Jacob, y todos los demás hermanos le tienen envidia, porque es el preferido. Como es el pequeño, es el preferido. ¿Qué ocurre? Que José tiene el don de interpretar los sueños, y un poco creidito también José, uno de los sueños que interpreta es que dice que un día los otros hermanos le van a servir a él. Entonces los hermanos dicen, si tu pequeño encima te va a servir a ti, le va a claro. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Pues ya saben, ¿no? Le venden a los egipcios, le dicen a su padre que no saben qué pasa con él, que se ha muerto de tal. José está en Egipto, allí le meten en la cárcel, y estando en la cárcel, por unas cosas que ocurren, de unas interpretaciones de sueños al faraón, al final el faraón le pone como virrey de todo Egipto. Cuando los hermanos de José pasan necesidad, van a Egipto, se encuentran con José, no saben qué, y José les perdona. Esta historia es muy bonita porque muchos la ponen como representación de lo que es también una tipología, ¿no? De lo que es la vida de Jesús, ¿no? Como Jesús es capaz de perdonar, ¿no? Incluso cuando le venden como esclavo, Jesús es capaz de perdonar. Entonces, la historia de José también va un poco a... algunos estudiosos nos dicen que igual que Jacob y Esaú estaban heridos en la fraternidad, que eran el padre de José, ¿no? La historia de José viene a restaurar esa herida en la fraternidad que estaba hecha en la humanidad, ¿no? De forma que José es el que restaura esa herida que tenía su padre con su hermano, ¿no? Bueno, eso ya es una interpretación. Vale, bueno, después de José y de sus hermanos, están en Egipto, porque en ese momento Egipto es más propicio para ellos. Además, José es el virrey, entonces están ahí como unos reyes. ¿Qué ocurre? Que cuando él cambia en faraón, las cosas no son así, porque el faraón decide esclavizar a los egipcios, a los hebreos, y pasan aproximadamente 200 años los israelitas esclavos en Egipto. En la Biblia hay una de las citas que pone 400 años, pero cronológicamente son 200, si se mira literal son 200 años, ¿vale? Bueno, una etapa muy larga pasan en Egipto, hasta que llega Moisés. Moisés, sabéis que es un hombre hebreo que pastoreando el rebaño se encuentra con el Señor, la zarza ardiente. Fijaos, desde José, o sea, desde la historia de Jacob más o menos, Dios no había vuelto a hablar al pueblo de Israel en ninguna persona. Han pasado 200 años sin que haya habido una intervención directa de Dios en la historia, ¿no? Hasta Moisés, que te está llamando Dios. Dios te llama. Hasta la historia de Moisés, que Moisés en la zarza ardiente se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? O sea, ellos sí son reconocidos como los patriarcas, y Moisés, cuando escucha Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, este es el mío, este es de los míos, ¿no? Este es el que yo sigo. Entonces, el Dios pide liberar al pueblo Dios pide por medio de Moisés que el pueblo sea liberado de Egipto. Sabéis que los egipcios no les dejan ir. Al final, el faraón medio cede, medio se escapan, y los hebreos, los israelitas, escapan de Egipto, ¿no? Y pasan el Mar Rojo. Para ellos el paso del Mar Rojo, para los israelitas el paso del Mar Rojo es una intervención directa de la salvación de Dios y de Dios en la vida. De hecho, los salmos, muchas cosas de los escritos del pueblo de Israel, muchísimas cosas hacen referencia al paso del Mar Rojo, porque el paso del Mar Rojo y la celebración de la Pascua, que es lo que luego hará el pueblo en el desierto, son como los dos actos que constituyen al pueblo de Israel como tal, un pueblo de Israel. O sea, a partir de ese momento ellos ya se saben un pueblo elegido por Dios,
se saben que ellos son diferentes a los otros pueblos, que ellos son monoteístas y que Dios tiene una promesa de salvación para ellos. Entonces, tanto el paso del Mar Rojo como la celebración de la Pascua es lo que les constituye en pueblo. ¿Por qué? Porque la celebración de la Pascua, Dios pide a Moisés que la vivan como una alianza. Una alianza al final es un pacto, ¿no? Entre una persona y otra, ¿no? Pues lo que es un matrimonio, lo que es. Entonces, esa celebración de la Pascua les constituye, hacen una alianza con Dios de que ellos van a ser su pueblo y que Yahvé será su Dios, ¿no? ¿Qué tenemos ahora de alianza nosotros? La Eucaristía. O sea, la Eucaristía, que es la renovación de la alianza, ¿no? Que es la Pascua nuestra cristiana, es eso, ¿no? Es una alianza con Dios, de forma que eso es también lo que nosotros nos constituye un pueblo, ¿no? La Iglesia se constituye también por la Eucaristía, ¿no? De forma que la historia del pueblo de Israel no es algo ajeno a nosotros, sino que es algo que nos llega de pleno. Bueno, Moisés, Abraham, a ver, dos de las promesas una era la descendencia, que es cierto que la cumplió en Isaac, y la otra era la de la tierra. Abraham se muere sin haber llegado, evidentemente. Los otros, Jacob, Isaac, también no llegaron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés llega a la tierra prometida. Moisés se muere justo un poquito antes de entrar. Algunos dicen que es porque golpeó 2 veces la piedra de Meribá. Yo eso es lo que me han contado siempre, es que me cuesta tanto creer que Dios le castigue por eso. Eso no lo sé, dice, pero si es así, a mí, yo no sé si es así, pero a mí eso no me gusta. Que sea así yo lo acepto, ¿eh? Pero que porque golpeé 2 veces la piedra Dios le va a castigar sin entrar, yo creo que se moriría antes, o no sé, ya me cuesta a mí creer, o tendría Dios otra razón, pero creo, no lo sé, que por golpear 2 veces la piedra... El pueblo de Israel, ha dado cuenta, la historia de todo el pueblo, lo que yo comenté la semana pasada, es decir, todo lo que es para el pueblo judío, todos lo miran desde una imagen teológica, no todo ha ocurrido desde los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Moisés, al parecer, no entró en la tierra prometida. ¿Qué ocurre? Que para el pueblo de Israel tuvo que darle una explicación de por qué no entró en la tierra prometida. Si no entró en la tierra prometida, tuvo que ser por un castigo. ¿Cuál pudo ser el castigo? Entonces, el pueblo de Israel tiene el planteamiento, el escritor del libro del Pentateuco, tiene el planteamiento de que eso fue debido a un castigo que Dios le hizo por darle 2 golpes, por eso por un lado, y porque no creyó del todo en Dios en un momento determinado. Fue más por ese pero fue como una falta de fe. Es decir, la explicación que le dan es esa. Es decir, el motivo, es decir, realmente, una mirada de la realidad de la historia es que Moisés no entra en la tierra prometida. Es más, seguramente se enterraría por algún lugar del desierto, por eso no tenemos la tumba de Moisés. Pero... claro, al no entrar, pues la gente piensa, bueno, pues si no entró a la tierra prometida, esto fue debido a que fue un castigo de Dios por no sé cuánto, ¿no? Por esa imagen de que todos lo querían ver desde esa mirada de Dios, Dios castigador o Dios que bendice. Sí, una unidad teológica. Pero bueno, yo no sé si golpeáis 2 veces a la tierra, no os preocupéis, que estoy permitido, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, después de Moisés, que no entra en la tierra prometida, ya es un pueblo muy numeroso. O sea, esto que empezó con Abraham y su familia, ahora ya son miles de personas los que es el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, el segundo de aborto, el como ayudante de Moisés, que siempre estaba con él, es Josué. Que con Josué es con el que entran en la tierra prometida, y Josué es el que hace el reparto de toda la tierra en las tribus. Tienen que luchar mucho lo de las trompetas de Jericó, entonces dicen, venga, pues la parte del norte de tal para la tribu de Dan, la parte no sé tal, excepto la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, que no tienen tierra, porque Dios mismo es su heredad, ¿no? La herencia de la tribu de Leví es Dios. Ellos es la única tribu que no tiene tierra, un trocito de tierra como tal. El resto de la tierra de Israel se distribuye entre las distintas tribus. Y durante un periodo están gobernando, Israel, el pueblo de Israel está siendo gobernado por los jueces. Algunos son Sansón, Gedeón, Débora, hay varios, hay como 12 o 13 jueces que el libro de los jueces aparecen, los que son, ¿no? Y aparecen, o sea, siempre el pueblo de Israel repite una constante, ¿no? Pecan, hay un castigo, entonces dicen, venga, vale, volvemos a Dios, se estabilizan, vuelven a pecar, hay un castigo, volvemos, que muchas veces nos pasa a nosotros, o lo que pasa a un niño, cuando un niño hace algo en casa, tú le riñes, le castigas, vale, mamá, es verdad, no te lo prometo, está 2 o 3 días bien y luego otra vuelve a ligar después. Bien, pues somos iguales que ellos, ¿vale? Entonces, también es muy bonito ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento la pedagogía de Dios. O sea, a veces cuando también comentaba Juan Ramón el otro día, ¿no? O a veces si leemos algún texto de la Escritura,
podemos a lo mejor pensar que Dios es un castigador, porque claro, el pueblo, Dios castiga al pueblo, en todo hay que ver la pedagogía de Dios, ¿no? Cómo Dios va educando a este pueblo para acoger a Cristo. O sea, el objetivo de Dios es que este pueblo de Israel pueda acoger a Jesús. Si Dios hubiera mandado a Jesús y a Abraham, hubiera dicho, uy, ¿qué es esto? No lo conozco. ¿Qué pasa? Que va enviándole los profetas, va preparando una historia, de forma que cuando llega Jesús, el pueblo de Israel pueda acogerlo. De hecho, hay un texto, creo que es de Hebreos, que dice, en la plenitud del tiempo, ¿no? Cuando, de hecho, ahora creo que es el nacimiento, ¿no? Cuando llega a la plenitud del tiempo, fue enviado por Dios, nacido de una mujer, Jesús llega en la plenitud del tiempo, ¿no? Cuando ya el pueblo está preparado para acoger a Jesús. Que luego, fijaros lo preparados que estaban, que lo que pasó con él. Pero bueno, en principio, Dios los estaba preparando para poder acoger al Señor, ¿no? Bueno, después de los jueces, el pueblo dice, las distintas tribus de Israel, el pueblo de Israel dice a Samuel, que era el juez que estaba gobernando en aquella época, que quieren un rey. Porque dicen, mira, los pueblos de alrededor tienen un rey, nosotros no tenemos un rey, danos un rey. Entonces Samuel, el texto que tenéis ahí de 1 Samuel 8, del 5 al 22, es pero precioso. Yo es que lo iba a haber traído, pero se me ha olvidado. Es precioso. Si luego lo podéis leer en vuestra casa, es precioso. Porque Samuel va a decir a Dios, Señor, es que me está pidiendo el pueblo un rey, ¿cómo les voy a dar un rey? Si es que el único rey eres tú. Y Dios le dice a Samuel, no te están despreciando a ti, sino que a quien me están despreciando es a mí. No quieren que reine sobre ellos, ¿no? Darles el rey que piden. Entonces Samuel le dice Dios, pero adviértele las consecuencias que va a tener. Entonces Samuel le dice, bueno, pues si tenéis un rey, os va a quitar vuestro ganado porque se va a llevar él, vuestras hijas van a pasar a ser sus doncellas, vuestros hijos van a pasar a ser aún así, ¿queréis un rey? Y es como decir, no, sí, queremos un rey. Entonces es como decir, jo, qué absurdos somos, que muchas veces queremos cualquier cosa antes de que Dios nos reine y de que Dios nos gobierne y de que Dios sea el centro de nuestra vida, ¿no? Y con el pueblo de Israel pasa eso, que prefieren lo peor a que Dios sea el rey, ¿no? Y deciden dejar a Dios a un lado con tal de que no les reine, ¿no? Y que no gobierne sobre ellos. Entonces, pues Samuel accede y ellos quieren un rey, y el rey que eligen es a Saúl. Saúl es el primer rey del pueblo de Israel, que empieza bien, empieza venciendo batallas, empieza con los pueblos, pero hay un pueblo, que son los filisteos, es donde nuestro amigo Goliat, que se cuenta en el credo siempre, que no podían con él. Entonces los filisteos siempre le vencían y no podía, y Saúl no podía con ellos, Y llega, Samuel va un día a visitar a un pastor, bueno, a una familia, ¿no? Y uno de ellos, el pequeño, que es David, que es el que al final acaba venciendo a los filisteos, es el que Dios elige para que sea el futuro rey de Israel. Y es el único que consigue vencer a los filisteos, a Goliat. Entonces, cuando David vence a Goliat, pues prácticamente el pueblo da de lado a Saúl y dice, ya no te queremos a ti, queremos a David, que es el que nos va a gobernar. Entonces, el reinado, David es un personaje bíblico, me parece precioso. Tiene sus cosas, porque todos sabéis lo del pecado de Urías y todos sabéis lo malo que fue, ¿no? Es un hombre pecador, pero a la vez es un hombre que se arrepiente luego, ¿no? Y que cuando hace un pecado y los profetas van y dicen, mira, David ha hecho esto, y dice, es verdad, pide perdón al Señor y se arrepiente e intenta buscar el bien para su pueblo, ¿no? O sea, es cierto que tiene pecados, es cierto pero sí que intenta buscar el bien para su pueblo. Y Dios a David le hace una promesa de que nunca en el reinado de Israel va a faltar un rey de su linaje sobre su trono, es decir, que todos los descendientes de Israel van a ser de su familia, ¿no? de su linaje. Y esto se cumple. De hecho, Jesús se llama el hijo de David, porque es descendiente de David. Bueno, a David le sucede Salomón, que Salomón empieza súper bien. De hecho, hay una oración preciosa cuando le dice el Señor a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, dame un corazón sabio para gobernar. Empieza yo creo que empieza ganándose a Dios, luego ya se descubre que es Salomón, ¿no? Entonces Dios es muy bueno también y dice, por no haberme pedido riquezas y reinos y tal, te voy a dar el corazón sabio, pero también las riquezas, los reinos y tal. ¿Qué ocurre con Salomón? Pues que le pierden las mujeres. A Salomón le pierden las mujeres. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a liar y con todas las mujeres de todos los reinos y todos los pueblos de alrededor, pues empieza a estar con ellas. ¿Y qué es eso que trae? La idolatría al pueblo. ¿Por qué? Porque las mujeres de los pueblos de alrededor no conocían al Dios verdadero, no conocían a Yahvé. Entonces Salomón es un hombre que realmente empieza teniendo un buen corazón, pero que ahí, igual que su padre sabe reconocer el pecado, se arrepiente,
Salomón no, Salomón sigue con ellas, pese a los avisos de los profetas y tal, él sigue insistente con ellas y eso empieza a traer la idolatría a Israel. ¿Qué ocurre? Que los profetas le dicen, Salomón, como no dejes esto, el reino se va a dividir. Salomón, Salomón no hace ni caso y al final, cuando acaba su reinado, en el año 922, se divide el reino en dos. En la página 3, en esta, tenéis, bueno, los esquemitas estos que vienen, los dibujitos vienen como un poco siguiendo la historia de lo que es el pueblo de Israel. Pues ahí donde tenéis, después de David, que viene Salomón, que hace una cosa muy grande, que es edificar el templo de Jerusalén no estaba edificado, Salomón es el que edifica el templo. Después de Salomón, el reino queda dividido en dos, ¿vale? Y por un lado se queda el reino del norte, que serían 10 tribus forman el reino del norte, y se queda el reino del sur, que son 2 tribus, que es la tribu de Judá, que es de la que vendrá David, Jesús, y la tribu de Benjamín, ¿vale? Entonces, esos 2 reinos empiezan a caminar por separado. ¿Y qué ocurre? Que Asiria, que es un imperio que está constantemente asaltando al pueblo de Israel y está luchando contra ellos, destruye todo el reino del norte, lo tenéis ahí, acaba destruyéndolo. Y en el año 722, la capital que era Samaria queda destruida. El reino del norte, capital Samaria, queda destruido por Asiria en el 722. Esto simplemente para que lo sepáis, ¿no? Y luego el reino del sur continúa sin romperse hasta, os suena un nombre que a veces sale en las lecturas que es muy difícil de leer, que se llama Nabucodonosor, que todos los niños cuando se ven al Nabucodonosor, pues Nabucodonosor es el que destruye el templo de Jerusalén en el 587 y hace que el pueblo se disperse, de forma que hay un periodo ahí de unos años en el que la tierra prometida no están los israelitas, porque unos están exiliados, los del reino del norte los habían ya echado a Siria a otro lado, y los del reino del sur, que habían estado más años, también cuando llega Nabucodonosor también los echan. De forma que hay unos años en los que la tierra de Israel, en la tierra, lo que es Canaán, no están los israelitas están dispersos por ahí, por las otras tierras. Pero en el 539, ¿vale? O sea, unos 50 años después de que ocurra eso, la destrucción del templo, Ciro, que es de los persas, decide dar a los israelitas una especie de periodo de paz y que vuelvan a la tierra de nuevo, a la tierra prometida. Entonces, los israelitas vuelven, reconstruyen el templo, hay 2 personajes muy importantes, 2 profetas que son Esdras y Nehemías. Durante este tiempo el pueblo había vivido también mucho sin la ley. Esdras y Nehemías encuentran el rollo de la ley y decían, no, pues es que está ahí la Torá, lo que hablaba el otro día Juan Ramón, la Torá, los libros de la Torá, aquí Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer, nos ha dicho las normas que tenemos que vivir, vamos a vivirlas. De forma que hay una especie de reforma, renovación de lo que es el pueblo de Israel, ¿vale? Se vuelve a reconstruir el templo y los israelitas vuelven a vivir más o menos en paz, ¿vale? Más o menos, tienen sus luchas, su tal, pero bajo la dominación persa. O sea, ellos no son los que gobiernan son los persas, ¿vale? Pero los persas con ellos mantienen una acto de paz. Bueno, pues los persas son en el 539, pues sobre el 300 y pico llega Alejandro Magno, que también es conocido por todo, hasta los niños le conocen, ¿no? De las clases y eso. Alejandro Magno, que es el imperio griego, llega a Israel y acaba dominando a los israelitas. ¿Qué ocurre? Que no son tan benévolos como los persas. Alejandro Magno dice, no, tú como que sirves a Dios no la adoras, me adoras a mí que soy el emperador. ¿Tú al templo? No, al templo no, tú vas al gimnasio y vas a no sé qué, entran en el templo, profanan el templo, bueno, hace un montón de barbaridades, ¿no? Los griegos. Y hay una familia que se llaman los macabeos, que 2 libros de la Biblia la dedican a ellos, que se oponen. Son como dicen, no, son gente de fe, que como dicen, no, el emperador nada, tenemos que servir a Dios, y se le conoce como la revuelta macabea, ¿no? Ellos hacen una especie de revuelta de gente fiel a Dios, pero la verdad es que no tienen mucho eso. O sea, tienen éxito a nivel interior, porque ellos son fieles a Dios, tienen el mayor éxito, pero a nivel político siguen dominando los griegos, ¿no? Y en el año 63 a.C., que ya llegamos un poco a la época de Jesús, es cuando aparecen ya los romanos, ¿vale? El imperio romano ya empieza a estar fuerte, destruye el imperio a los griegos y empieza Pompeyo y tal, empiezan a gobernar sobre los judíos. De hecho, en la época de Jesús,
la dominación que tienen los judíos es la dominación romana, ¿no? O sea, lo que los Pilato, toda esa gente, ellos eran romanos porque eran los que les gobernaban. Entonces, un poco viendo la historia de lo que es el pueblo de Israel, también se puede entender bien que el pueblo de Israel esperase una especie de libertador político. ¿Por qué? Porque siempre habían estado dominados, cuando no eran los babilonios, eran los asirios, cuando no los persas, cuando no los griegos, siempre habían estado dominados por alguien superior, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel había mucho deseo de ser libres a nivel político, ¿no? Y pensaban que Jesús iba a traer esa liberación, ¿no? Jesús no viene a traer solo eso, ¿no? Viene a traer la liberación real, que es la liberación del pecado, ¿no? Pero la esperanza del pueblo judío, la mayoría del pueblo judío esperaba en el Mesías esto, un Mesías político. Por eso cuando Jesús en el Evangelio, los demonios dicen que es el Mesías, o hay gente que le reconoce como Mesías, dice eso, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Porque la idea, el secreto mesiánico se llama, ¿no? Porque la idea que tenía la gente del Mesías era un libertador político, y Jesús no quería que eso fuera así porque él no venía a eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué vemos yo creo con la historia de Israel? Que a Dios no se le escapa nada, o sea, que Dios está constantemente presente en toda la historia, ¿no? Cuando el templo se destruye, cuando no sé qué, Dios envía profetas a su pueblo, que ahora vamos a ver, o sea, Dios está pendiente, Dios quiere la conversión del pueblo, Dios quiere que vuelvan a Él, o sea, Dios está pendiente de su pueblo, es el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y en nuestra vida muchas veces también nos puede pasar esto, porque a lo mejor pensamos que nuestra historia pues a lo mejor no le interesa a Dios o Dios nos ha olvidado porque nos ha pasado tal o fíjate de edad, y es que somos los elegidos de Dios, o sea, estamos bautizados y Dios nos mira de una forma especial, ¿no? Entonces en nuestra historia a Dios no se le escapa nada, ¿no? Y Dios muchas veces querrá nuestra conversión y para ello pues nos enviará profetas, nos enviará un sacerdote que nos dirá unas palabras no sé a qué os ha pasado cuando un sacerdote está predicando y escucháis algo y dices, eso parece que va para mí. Pues si va para ti, acógelo y medítalo, porque es que Dios te lo quiere decir. Porque a veces nos pasa eso y ya se nos olvida, salimos de la iglesia y ya se nos ha olvidado. No, pues si es que si te ha tocado, recuérdalo luego, porque es que eso es lo que Dios te quiere decir. Muchas veces no pasamos. O eso, o una confesión cuando nos hemos confesado, o yo qué sé, ¿no? Y muchas veces Dios nos va hablando así, y a veces somos como el pueblo de Israel, que pasamos, y que no nos convertimos, o otras veces no, a lo mejor otras veces nos convertimos. Pero bueno, la historia del pueblo de Israel al final lo que viene a hacernos ver, ¿no? Es cómo Dios está presente en todo nuestro camino, ¿no? Y Dios no ha dejado nunca de lado a su pueblo, ¿no? A su pueblo. Y una cosa muy importante en toda la historia del pueblo, que no lo he dicho antes, pero para decirlo ahora, son los profetas. Los profetas son hombres elegidos por Dios para ser la voz de Dios entre esa gente, ¿no? O sea, los profetas hablan en nombre de Dios, o sea, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, ¿no? Eran hombres elegidos por Dios, que Dios les regala la vocación para que hablasen en su nombre. Y pues muchas veces era para denunciar al pueblo y decir, mirad, no hagáis esto porque Eso ocurre hasta el exilio de Babilonia, ¿no? Hasta el 500 y pico, hay como 2 siglos o 3 siglos en los que la predicación de los profetas está en torno a eso, en conviértete, en si haces esto, Cuando ya es el exilio, cuando ya nos ha convertido, ya no hay nada que hacer, la predicación de los profetas va en torno a voy a hacer una alianza nueva, te voy a dar un corazón nuevo, vais a ser mi pueblo de nuevo. O sea, la predicación de los profetas es muy bonito porque si leéis los profetas para entender los profetas, es como lo que dice Juan de la Metodía, no podemos coger el libro de un profeta y leerlo, porque no lo entendemos, porque hay que saber muy bien el contexto histórico en el que eso se dice. No es lo mismo lo que dice Isaías que lo que dice Oseas, que lo que dice Baruch, porque es que son contextos históricos distintos, ¿no? Entonces, cuando uno lee un libro de un profeta, tiene que saber en qué situación está en ese momento el pueblo de Israel y tiene que saber qué le está diciendo, ¿no? Entonces, los primeros siglos de los profetas hacen referencia a la conversión, ¿no? Y a la vuelta del pueblo a Dios, ¿verdad? Los siguientes siglos, los últimos 2 siglos así, hacen referencia a la alianza nueva, ¿no? Y como ya se ha destruido todo, venga, voy a hacer como toda una alianza nueva, voy a restaurar, ¿verdad? De hecho habla mucho de la restauración, del templo, de todo eso, ¿no? Pero bueno, una de las características también de los profetas, porque también aparecen muchos falsos profetas en torno a... Una de las características es que lo que ellos decían se cumplía, y eso es real, ¿no? O sea, de hecho hay hechos históricos que el profeta decía, va a pasar a los 2 años, a los 3 años, ocurría. Entonces, eso al pueblo de Israel era consciente de que lo que en ese momento decía era verdad, era un profeta verdadero de Dios, ¿no? Y luego, el tema de los libros sapienciales,
los salmos. Todo lo que se cuenta de la historia está recogido en los libros históricos, que es lo que el otro día nos contó Juan Ramón. Lo que he dicho de los profetas y toda la aplicación de los profetas está cada profeta más o menos, tiene su librito, Isaías, Jeremías, tal, esa aplicación está ahí, ¿no? Y luego hay unos libros que quedan ahí en el Antiguo Testamento, que parece que quedan ahí como descolgados, que son los libros sapienciales, la literatura sapiencial, que son menos libros que aparecen fundamentalmente con Salomón, ¿vale? De hecho, los salmos y los libros de sabiduría, bueno, todas estas cosas, todos los libros más eclesiásticos, todos esos libros aparecen en torno a la época de Salomón y tienen su desarrollo, sobre todo, en la época griega, en la época helenística. De hecho, algunos de los libros no están escritos en hebreo, están escritos en griego, porque tienen mucha influencia griega, ¿no? ¿De qué hablan los libros sapienciales? Los libros sapienciales son preciosos, ¿vale? Entonces, esto es claro, en media hora no voy a explicarlo todo, pero los libros sapienciales sobre todo hablan, ¿vale? Hablan mucho del tema de la dicha, ¿no? De la felicidad, habla de la retribución, del cielo, de cuando el hombre se muera qué va a pasar, habla un poco del destino del hombre, ¿no? Y qué tiene que hacer el hombre para ser feliz. Entonces, pues, son muy bonitos, ¿no? O sea, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el Cogeles, todos esos son preciosos. Y luego, dentro de los libros sapienciales, un libro especial, que hay que sabérselo de memoria, así, son los salmos. Los salmos es lo mejor, bueno, a ver, no lo mejor del Antiguo Testamento, va a decir, pero algo muy especial, porque son las oraciones de todo el pueblo de Israel durante siglos y las oraciones nuestras de la liturgia de la Iglesia. Desde el principio de la liturgia de la Eucaristía se cogía los salmos y nosotros ahora todos los días, mirad que se suprime en la segunda lectura, el salmo nunca se suprime en la misa, siempre hay los sacerdotes que sabéis que tienen que rezar, ¿no? La liturgia de las horas del breviario son salmos, tanto el oficio de lectura pueden decir, bueno, pues venga, el oficio de lectura un salmo, pero luego en laude y tal van a ser textos de santos, textos. No, es que son salmos, que vienen textos de la escritura, ¿no? Pero el contenido fundamental son los salmos, ¿no? ¿Por qué? Porque es oración del pueblo, o sea, los salmos son oraciones inspiradas del pueblo de Israel, que nosotros las usamos como oraciones para dirigirnos a Dios, pero es palabra de Dios, es decir, nosotros nos dirigimos a Dios con algo que es palabra de Dios, que es como algo precioso, ¿no? Entonces, por eso los salmos son tan importantes, porque están inspirados por Dios, son palabra de Dios, y son salmos que la Iglesia, ¿no? Y que podemos usar en cualquier necesidad para dirigirnos a Dios, ¿no? Como para, ahí vamos a ver esto, ¿no? Pero para pedir perdón, para bendecir, para llegar, para un montón de cosas, ¿no? Que tenemos ahí, y tenemos una riqueza inmensa y muchas veces no la conocemos, ¿no? Pero yo creo que es algo como para realmente coger cada día, son 150. En un año da tiempo a ver 2 veces, cada día un salmo. Hay algunos que son muy cortitos, otros a lo mejor se necesitan 2 días. Pero cada día un salmo, voy a leerme cada día un salmo. Hay 118 es muy largo, eso es muy largo. Eso se puede para 2 en 3 días. Hay que decir ahí una nota que si te quieres parecer a Jesús, reza con los salmos porque Él oraba con los salmos. Claro, eso es verdad, Él habla con Jesús. Y eso, ¿vale? Entonces en la hojita tenéis los dibujitos de los esquemitas, más o menos resumen lo que es la historia del pueblo de Israel, y yo creo que ya está. Pero, o sea, vamos, no lo he dicho todo porque es imposible, pero bueno, entonces, bueno, yo solamente decido, ¿vale? Ya creo que se puede empezar el diálogo, me toque para arriba. Mira, la historia del pueblo de Israel, es decir, Dios, cuando crea al hombre, en su amor infinito, crea para amarlo y para que el hombre lo ame. Entonces, ¿qué quiere hacer? Pues quiere crear al hombre y va a revelarle su amor para que el hombre sea feliz. ¿Qué ocurre? Que toda la historia del pueblo de Israel es una historia de revelación. Dios se va revelando continuamente al hombre para mostrarle su amor hacia él, continuamente. Es decir, desde Abraham, que es el primero que se le muestra como tal, o todo el pueblo de Israel es continuamente, pues por medio de los profetas, por medio de los salmos, por medio de los reyes, por medio de mostrarse a su pueblo continuamente hasta que llega el momento pleno en el que se revela como tal con la llegada de Cristo, que es cuando revela Dios su rostro totalmente. Pero ¿qué ocurre? Que debido al pecado de nuestros primeros padres, de relacionarlo con el tema de la semana pasada, que es cuando yo entré, la historia de revelación se convierte a la vez en una historia de salvación.
Es decir, porque el fin de la humanidad simplemente era que Dios iba a mostrar su rostro al hombre. Pero se termina convirtiendo en una historia de salvación porque el hombre se ha apartado de Dios. Y toda la historia del pueblo de Israel, si tú coges, como antes ha dicho Eli, ¿no? Todas las cosas que van surgiendo, todo muestra cómo el hombre se aleja de Dios, cómo el hombre peca, cómo el hombre no sé cuánto. Es decir, el hombre está alejado de Dios y Dios tiene que convertir esa historia de revelación a la vez en una historia de salvación para salvar al hombre. Por ello en Jesucristo se manifiesta tanto la revelación de Dios que nos muestra su verdadero amor como la salvación verdadera del pueblo. Es decir, Cristo viene para morir y resucitar para salvar a la humanidad caída. ¿Vale? Y ya me voy. ¿Os quedáis con el diálogo? A ver, Pero como Dios tiene una alianza de amor con su pueblo, y esa alianza de amor va cambiando. Primero es una alianza de promesa, después una alianza condicional y después una alianza nueva. Tiene 3. Alianza de promesa. Alianza de promesa con Abraham. Hace una alianza con Abraham y a eso, ¿cuál es la respuesta? O sea, va a tener, sal de tu tierra y va a tener una descendencia como numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Abraham? Abraham, como ya he dicho, el padre de la fe, Abraham lo que dice es amén. O sea, a todo lo que Dios le dice, Dios le promete, pero él dice amén. Ella está explicando, o sea, qué fe, ¿no? Qué fe de Abraham, ¿no? Pero después llega y se ve de Deuteronomio 30, donde cuando Dios da los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, pues entonces hace una alianza condicional. Mira, si tú obedeces y cumples con los mandamientos, bendiciones. Si tú no cumples con los mandamientos, maldiciones. Pongo ante ti vida y muerte, escoge. ¿No? Escoge. Entonces es condicional. Que tú cumplías los mandamientos, Dios te bendecía. Tú no cumplías los mandamientos, pues eras maldecido, no bendecido. Pero ahí también había una pedagogía de Dios, porque Dios iba enseñando a su pueblo, iba enseñando que para que cumplamos la ley de Dios y para que hagamos la voluntad de Dios, necesitamos algo que viene con la nueva alianza. ¿Qué es lo que viene con la nueva alianza? ¿Qué es lo que se nos da? La gracia de Dios. La gracia. La gracia que nosotros recibimos a través de los sacramentos. Si tú pierdes la gracia, aunque tú quieras santificar la fiesta, honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no esto, otro, aunque tú quieras, tú no tienes la fuerza. Tú necesitas los sacramentos, la gracia santificante, para poder llevar a cabo la ley de Dios, ¿no? Que la ley de Dios, Dios te da la ley, pero te la da porque Él no necesita que nosotros cumplamos la ley. La necesitamos nosotros para que seamos felices y vivamos en Dios, porque ahí, en ese proyecto de amor de Dios, es donde el ser humano es feliz. Entonces, llega ya con Ezequiel, ya lo anuncia el profeta Ezequiel: yo os daré un corazón nuevo y infundiré un espíritu nuevo, y para que andéis según mis preceptos y todo eso, ¿no? Y ahora llega Jesús y os daré un corazón nuevo, haré con vosotros una alianza nueva, ¿no? Y es Jesús el que hace esa alianza nueva. Que cada Eucaristía, como yo decía, en la Eucaristía nosotros, ahí se expresa esa alianza de Dios con nosotros, ¿no? Una alianza de amor. Tomáis y bebed, porque este es el cáliz de la nueva alianza, que es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, necesitamos los sacramentos, la gracia de los sacramentos, para poder
llevar a cabo el proyecto de Dios en nuestra vida. Sin esa gracia es imposible, lo va a decir Jesús, y sin mí nada podía hacer. Pero con Él sí lo podemos todo. Pero con Él tenemos que contar con la gracia de los sacramentos. Esto es un regalo de Dios para la Iglesia católica. La Iglesia protestante, pues, lo vive de otra manera. El sacramento del perdón, yo me confieso con Dios. El sacramento de la Eucaristía, cuando se celebra en la Iglesia anglicana, ya no, o sea, una vez que hayamos comulgado ya no se puede reservar porque allí no hay nada, ¿no? Según ellos, no hay nada, ni se puede llevar a los enfermos, ni nada. Entonces, entendéis que, pero lo precioso de todo esto, de esta alianza, es una alianza de amor, ¿no? Es una alianza de amor como podemos decir, del esposo con la esposa, de Cristo con su iglesia. Se renueva en cada Eucaristía ese amor de Cristo con su iglesia, se renueva. Se renueva en tu vida cada vez que tú participas de la mesa del Señor con un corazón limpio, se va a renovar. Y decimos todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Confesamos eso, ¿no? Pero ahí es la nueva alianza, una alianza de amor, ¿no? Y gracias a eso se abren las puertas del cielo, porque eso nos lleva a todo este proceso hacia la vida eterna, ¿no? El pan, el que come este pan vivirá para siempre y tiene la vida eterna, yo lo resucitaré, ¿no? Y tiene la vida eterna. Tenemos mucha suerte de ser católicos. Va viendo todo esto que cae a sufrir, como puede ser el pecado, sobre todo los egoísmos nuestros, o las esclavitudes nuestras, todo eso que cae a sufrir, pero después como Dios ha estado diciendo. Sí. Esa presencia de Él, aunque no hayamos, por eso muchas veces, y los místicos llegan a decir que el Dios está como más presente, todavía más presente, en cuando tú lo notas como ausente. O sea, ¿cómo va a abandonar Dios a sus hijos? Cuando tú tienes una experiencia muy negativa, Dios está ahí. Entonces, tú dices, hay que ver, porque lo que hay que reconocer es que todos somos del mismo barro, todos del mismo barro. Las debilidades que tú tienes, los pecados tuyos, todos tenemos algo unos de otros, todos. Entonces, pero cómo Dios ha salido al encuentro nuestro y al final Dios ha podido con nosotros, nos ha vencido. Por eso estamos aquí, nos ha vencido. Otros tienen sus luchas, Y claro, y te decimos, como yo explico muchas veces, el círculo de la vida y el círculo de la muerte. Y queremos estar en los dos sitios, en lo del mundo y en lo de Dios. Y no. Entonces hay que escoger, porque si queremos estar en los dos sitios nos rompemos. Y hay mucha gente rota que quieren estar en los dos sitios. Y tienen unas luchas espantosas. Y un sufrimiento muy grande. Y después lo viven en la soledad. Por eso qué importante es la comunidad, la fraternidad. Y yo digo, de verdad, yo ahora últimamente me está viniendo la palabra de que qué importante que tengamos en nuestra vida un guía espiritual, ¿no? Un guía espiritual puede ser a lo mejor tu marido, puede ser el sacerdote, puede ser Eli, puede ser otro catequista, puede ser un guía espiritual de tu vida. El que te dice, despierta, no te quedes ahí porque ahí te hunde, aquí te destroza. Entonces, pero como en el fondo de todo siempre Él ha estado ahí. Y nos ha estado salvando. Entonces, por eso digo que si nos fiamos de Él, siempre lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Porque lo último es la gloria. Entonces yo creo que hay que agradecer a Dios
incluso, después uno viendo, yo creo que hay que dar gracias a Dios hasta de haber sufrido por los pecados y haber llorado por nuestros pecados, y dar gracias a Dios por eso, porque gracias a esos pecados busqué a Dios. Si yo no hubiera tenido eso, si tú no hubieras sufrido lo que tú sufriste, tú no vas a República Dominicana, pero sufriste tanto que querías salir de ahí. Muchas veces las personas tienen que tocar fondo para despertar y salir de algo que la asfixia la vida, ¿no? Y es que si no es la muerte de la persona, lo pasan muy mal, se pasa muy mal, Entonces yo creo que lo más que podemos dar gracias a Dios, porque de verdad es nuestro Salvador.